Muy buenos días, este es el video número 149 y ya hemos terminado aquí el libro de Mateo y ahora vamos a empezar con el libro de Marcos, aquí la primera parte con el estudio entonces de los evangelios. Pero antes vamos a ver una reflexión aquí concerniente, aquí tal como lo estamos revisando. Aquí ya pasamos por el libro de Génesis, también ya vimos que Levíticos contiene información que ya habíamos visto, que referente a las fiestas santas, y también en Éxodo, ahí con respecto a los 10 mandamientos y algunas leyes civiles, y también aquí entonces nos corresponde ir al libro de Números, aquí, y vamos a ver una escritura ahí que está en Números 14, versículo 18. Vamos a ir allá a Números, aquí, Números capítulo 14, versículo 18. Y aquí hay que conocer algo referente a nuestro Creador. Dios iba dejando, como dijimos, esta huella de información que tenía que ver directamente aquí con lo que es nuestro propósito. Y veamos primero lo que dice y luego entonces lo analizamos como siempre, aquí palabra por palabra. Dice: el Eterno, tardo para la ira, grande en misericordia. Así que tenemos a nuestro Creador ahí. Ya dice que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Dice que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y hasta los cuartos. Esto en otras partes lo especifica ahí, hasta la tercera y cuarta generación, tal como sale ahí en uno de los, no dará por inocente, aquí en el video, perdón, en uno de los mandamientos, aquí donde el que tome su nombre en vano. Dice versículo 19, no, vamos a dejarlo ahí en el 18, ¿ya? Ahí en el 18 dice: primero, el Eterno es tardo para la ira. Recuerde que, ¿por qué es tardo para la ira? No es que Dios no lo deba hacer, no, aquí lo que hay que especificar es que en estos estudios nosotros tenemos que entender por qué es así, ¿ya? ¿Por qué se decreta que es así? Y ahí es donde entonces debemos de tener, porque nosotros, aparte de desarrollar la razón, ¿cierto? Aparte de desarrollar aquí el análisis, el cuestionamiento, de desarrollar aquí todo lo que tiene que ver con las facultades que tiene la razón, ¿cierto? También debemos desarrollar la comprensión. ¿Ya? La comprensión es muy importante, desarrollar esto. Y aquí el Eterno dice: es tardo para la ira, es grande en misericordia, ¿ya? Y que perdona la iniquidad y la rebelión. ¿Ya? Aquí un Dios que espera con paciencia aquí que la persona entonces, como el hijo pródigo, vuelva a su hogar, vuelva a su origen, vuelva aquí entonces a comunicarse con su Creador. Primero que todo, ¿por qué él está en esa condición? ¿Por qué está en esa condición? Podía no estarlo, ¿ya? Pero veamos, porque aquí, primero que todo, cuando Dios dice que Dios sujeta a todo ser humano, ¿ya?
lo sujeta en desobediencia para tener de ello misericordia. ¿Qué quiere decir eso? Que toda persona nacería bajo esta condición, ¿ya? Guiada por sus instintos, con la formación del mundo y con la ley de la distorsión, con la ley de la familia. Ya eso lo hemos visto aquí, pero nacería bajo esa condición. Por tanto, Dios no podía decir, bueno, esta persona cometió un pecado, entonces cortémoslo inmediatamente. No, porque el plan de Dios consistía, ¿ya?, en que el espíritu de la ley estaba fuera del ser humano. ¿Ve? El ser humano tenía que venir a recoger su verdadera identidad. Tenía que venir a recoger de la palabra de Dios, de la Biblia. Tenía que ir, ¿cierto?, y hacerlo propio. Como ya hemos visto, este es trabajo de la razón, ya el hacer la nueva formación. Por tanto, es muy importante. Dios por eso se muestra de esta manera. Se muestra tardo para la ira, grande en misericordia y que perdona la iniquidad y la rebelión. Y perdona para que el ser humano pueda acercarse a Él. Porque si Él no perdonara, entonces estaríamos igual que en el Antiguo Testamento, separados de Dios sin ninguna posibilidad, ¿cierto? Y el sacrificio de Jesucristo no hubiera tenido ningún valor. Eso entonces en cuanto ahí, ya aquí en números. Y después número 32, 23. Número capítulo 32, versículo 23. Dice, mas si así no lo hacéis, aquí es muy importante el principio, más que el contexto en el cual se da, porque toda la escritura que estamos analizando es el contenido que tiene, ¿ya? El principio, la ley. Y eso es lo importante, esa es la parte que entonces, porque de esa manera estamos aquí individualizando lo que es la ley de santidad, ¿ya? Que Dios aquí va dejando esta huella. Dice, mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante el Eterno, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Primero que todo, dice, mas si no lo hacéis. ¿Ve? Aquí la inconsecuencia, ¿ya? La ley de la inconsecuencia. Personas con doble estándar que dicen pero no hacen, ¿ya? Y dice aquí, y he aquí habréis pecado. ¿Ve? Habréis pecado, dice, ante el Eterno, ¿ve? No contra el Eterno. Acuérdense que uno no peca en contra de Dios. No, uno puede pecar en contra de Dios, en contra de su plan, pero Dios no se involucra en este aspecto. Por eso dice aquí, no es que si nosotros cometemos un pecado le hacemos un daño a Dios, ¿ya? No, nada de eso. Aquí habréis pecado ante Dios, porque acuérdense que Dios está mirando. Dios está en todas partes. Dios aquí no cae como dice ahí en el Nuevo Testamento, ahí en los Evangelios, dice, no cae un pajarillo en tierra sin que Dios se entere. Así que Dios está todo enterado. ¿Ya? Aquí Dios no va a venir a decir después, oye, lamentablemente no estaba yo ahí como para poder haberlo solucionado. No, aquí Dios está en todas partes. Acuérdense que es Él quien sustenta toda la creación, por tanto no hay forma de escaparse de Él. Y aquí entonces si la persona no lo hace, ¿ves? Si la persona aquí se compromete con Dios y no lo hace, ¿ya? Acuérdense, a través de la ley de la fe, dice, y sabed que vuestro pecado os alcanzará, ¿ves? Que finalmente tendrá una consecuencia devastadora en el corazón de la persona.
porque comienza el proceso de de la corrupción en el corazón enfermo, corazón. Aquí yo creo que si tuvieran que sacarle una radiografía, ya, aquí al corazón, aquí al banco memoria, ya, que acuérdense que es parte del espíritu, si tuvieran que sacarle una radiografía, aquí igual como a veces muestran personas que fuman, y muestran los pulmones de una persona que fuma con otra persona que no fuma, aquí también nosotros veríamos aquí el corazón de la persona negro, como ese pulmón, ¿verdad? Un pulmón enfermo, un pulmón aquí corrompido, ¿verdad? Como las personas que fuman, porque en ese estado queda el pulmón, ¿ya? De tanto envenenarlo, ¿ya? Con el humo del cigarro, y aquí el corazón queda igual, también lo envenenan con la ley de la distorsión. Por tanto, se corrompe, se enferma también, ¿ya? El espíritu de la persona. Por eso dice aquí, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Sufrirá la consecuencia. Vamos a ir a Deuteronomio, aquí, Deuteronomio 4, 6. También estamos revisando aquí y reflexionando también sobre las leyes de la santidad que están en el Antiguo Testamento. Versículo 6. Aquí dice, muy relacionada con la otra escritura que leímos, dice, guardadlos pues y ponedlos por obra. Y ponerlos por obra, por eso está hablando de los 10 mandamientos. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. ¿Ya? Aquí hay que recalcar algo. Aquí está pronto a dar los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos están aquí en Deuteronomio 5, 6. Pero aquí donde dice, guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría, se refiere, no podemos pensar que la sabiduría y la inteligencia del ser humano es los 10 mandamientos. No. Sin embargo, dice, ponedlos por obra. Ahí es donde está la inteligencia. Ponerlos por obra. Acuérdense y esa es tarea de la razón. Es tarea de la razón. ¿Y qué dice la ley sobre la razón? Dice la ley, el espíritu es el que da vida. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Si la razón no pone en acción el espíritu de la ley, entonces el espíritu de la ley queda muerto. La persona nadie lo utiliza, ¿verdad? Por lo tanto, queda muerto el espíritu de la ley y queda muerta la razón. Por eso esa es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. No podemos pensar que interpretar esto como si fuera los 10 mandamientos. Y dice, esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, aquí y nación grande es esta, hablando porque está Dios presente ahí trabajando en su obra. Dice, porque ¿qué nación hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Aquí hablando de la condición del pueblo de Israel, pero aquí es importante este versículo ahí, en el versículo 6, donde habla de esta inteligencia, ¿cierto? Y de esta sabiduría, ve que no iba al pueblo de Israel. Esto era, Dios lo había dejado registrado ahí, para saber que eso es un libro genuino, es un libro que no es un libro apócrifo, y eso evitaría a través de los tiempos que el ser humano cometiera el error
de creer que el libro de Esther, que es solamente un libro histórico, aquí cuando hablamos del libro apócrifo no queremos decir que sean libros que sean mentiras, ¿ya? No, puede ser una verdad, sí, pero no está registrado como un libro en donde aparezca la intervención de Dios, ahí dejando estas leyes de santidad. La ley de santidad es la que le da legitimidad al libro, ¿ya? Y hace que uno entonces no cometa el error de empezar a pensar que el libro de Cantar es un libro inspirado por Dios, porque eso se presta para mucha confusión, ¿ya? Y el libro de Esther, y también el libro de Eclesiastés, ¿ya? Que es un libro que no se fundamenta en nada, es un libro totalmente inútil y no tiene ninguna ley, ¿ya? Que hable, ¿ya? Ninguna ley de santidad que diga que ese libro es legítimo y que está inspirado por Dios. Vamos a ir entonces a la siguiente escritura, aquí la estamos leyendo cortita y rapidito para meternos entonces en el estudio. Aquí capítulo 4, 15 y 16. Estamos ahí mismo entonces, los versículos 15 y 16. Dice, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que el Eterno habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Y aquí, ¿por qué era importante cuando Dios dice, guardad pues mucho vuestras almas? ¿Ve? Guardad mucho vuestra vida. Aquí pues dice, ninguna figura visteis el día que el Eterno habló. ¿Ve? Dios jamás se mostró, ¿ya? Aquí como dándole a entender al ser humano que era una figura determinada. Habló desde el fuego, habló, ¿ya? Y dice aquí, visteis el día que el Eterno habló con vosotros de en medio del fuego. Aquí, si usted quiere adorar, mejor prenda una llama de fuego y entonces, porque Dios está en todas partes. Dios. Pero también veamos el fondo del asunto. Dice, para que no os corrompáis. ¿Por qué se corrompe el ser humano? Porque cuando uno aquí limita al ser humano a una figura, ¿ya? Lo limita a una figura, a una escultura, a una forma determinada, entonces usted anula el proceso racional, ¿ve? Porque usted empieza a adorar con sus instintos, ¿ya? Queda sujeta a un estímulo, al estímulo de la figura. Entonces usted en su mente, cuando habla con Dios o cuando habla en oración a Dios, entonces usted está hablando con la figura, la tiene presente la figura. Es como que usted va aquí a hincarse al altar y entonces ve la figura y entonces usted le habla a la figura. Una figura muerta. Dios no está ahí. Entonces, ¿qué pasa? Usted le habla a la figura y usted anula su razón, porque queda sujeto. Aquí, mediante el instinto, queda sujeto al estímulo. Y anula su razón. Por eso la persona se corrompe, porque impide el crecimiento. La idolatría es parte de la distorsión. Por eso habla aquí de la importancia de no aquí estar sujetos a figuras, a esculturas, ¿ya? Aquí a figuras de yeso, aquí figuras que dicen representar a nuestros creadores. Eso no debe ser, porque de lo contrario, aquí como dice
se corromperá la persona, no impedirá el crecimiento, seguirá con la ley de la distorsión, no la podrá sacar de ahí, anula su razón, anula su razón. Dice, y hagáis para vosotros, perdón, dice, para que no os corrompáis, y hagáis para vosotros escultura, imagen, ni imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Y no hagan figura, no, el ser humano, o si no, va a quedar sujeto a esa condición y no podrá después escapar. Después, la persona se queda atrapada ahí. Después en su mente puede estar saliendo de esa condición, pero igual va a tener la figura ahí presente. Por eso uno tiene que evitar, y para eso, cuanto más pronto la persona se despegue de esos conceptos falsos, entonces estará más libre en la razón para poder iniciar entonces este proceso de la conversión, poder trabajar en su conversión. Ahí entonces, referente aquí a estas leyes que Dios va dejando, aquí ya vamos en el libro de Deuteronomio, aquí hay hartas, aquí en Deuteronomio hay bastantes leyes de santidad, y al igual que todas las demás como hemos revisado. Bien, vamos entonces aquí al libro de Marcos. Bien, vamos al libro de Marcos. El libro de Marcos es un libro que básicamente se repite exactamente igual como el libro de Mateo. En muchas partes el relato es casi idéntico. Pero igual vamos a revisar algunas escrituras ahí, escrituras que hay que profundizar en ello. Así que vamos a ir entonces, vamos a revisar aquí. Parece que los evangelios se daban diferentes puntos de vista. Aquí se les encarga a los evangelistas, entonces, lo que debían de escribir, aquí lo que Dios estaba inspirando en ellos para que pudiera dejar un registro, aquí para todos nosotros que trabajarían en su obra. Aquí en Marcos 4, Marcos capítulo 4, aquí Marcos capítulo 4, versículos 24 y 25. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medid os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Ya, aquí es muy importante esta escritura porque ya habíamos hablado en el libro de Mateo, algo muy similar a estos se da ahí, pero aquí algo importante. Dice, mirad lo que oís. Mirad lo que oís. Aquí hay que reparar en un detalle importante. Ya sabemos que oír es parte de la ley de la fe y es la ley más importante, porque así comienza la ley de la fe, ¿cierto? Con oír la palabra de nuestro Dios. Pero dice, mirad lo que oís. ¿Ves? Diciendo, mira, usa dos de tus sentidos. ¿Ya? Mirad lo que oís. ¿Quién está hablando? Miren, ¿quién está hablando? Porque a veces podemos escuchar la palabra de otra persona. ¿Ya? Podemos escuchar la palabra de otra persona y podemos estar, entonces aquí puede, como decía en otras partes, por sus frutos los conoceréis. ¿Ya? Así que no podemos creerle a cualquiera persona,
¿ya? Lo que está hablando, sino que tiene que ser corroborado con las Escrituras. Nosotros debemos estar constantemente, cuando alguien habla o dice algo, entonces debemos de ir a las Escrituras para saber si esto es verdad, lo que está diciendo, y de qué manera. Por eso dice, mirad cómo oís. Por eso uno tiene que estar familiarizado con las Escrituras para poder protegerse. Porque entonces si uno no se protege, entonces ¿cómo? ¿Cómo? ¿Quién lo va a proteger? Si no es la razón misma de uno, la que está adiestrada para saber lo que es blanco y lo que es negro. Por eso dice, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, ¿ves? Porque mirad cómo oís, porque eso le dará una percepción. Y usted juzgará con esa percepción, juzgará con lo que oyó, con lo que vio. ¿Ya? Aquí, por eso dice, con la medida con que medís, os serás medido. Aquí, finalmente, los tratarán a uno exactamente igual. Si uno cree que está siendo justo con una conducta, esa conducta se va a volver hacia uno, ¿verdad? Porque también los tratarán exactamente igual a uno. Os será medido y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Se os añadirá a vosotros lo que oís. ¿Por qué? Porque quedará grabado en el corazón. Cuando uno comete un error, ¿cierto? Ese error va a permanecer ahí, ¿ya? Y va a generar conductas equivocadas. Por eso en esto tiene uno que ser muy cuidadoso y escuchar aquí cuando dice mirad lo que oís. Mirad de qué manera. Por eso uno tiene que estar muy bien familiarizado, muy bien asentado aquí con muy buen fundamento, ¿ya? De manera que uno no quede expuesto al engaño, a la mentira. Cuando uno tiene claridad, uno ya sabe, ¿verdad? Cuando la persona está engañada o cuando la persona está hablando algo que no es, ¿ya? O algo que no tiene ningún fundamento. Por eso dice, porque al que tiene se le dará, al que tiene se le va a dar. O sea, la persona aquí, si tiene el espíritu de la ley, se le va a dar a grabar en su corazón, aquí para que trabaje en su formación. Y dice, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Al que no tiene, ¿verdad? El que no tiene el espíritu de la ley, aún lo que tiene, la formación del mundo, la distorsión, los instintos, se le va a quitar. La persona perderá la vida. Y en eso entonces consiste este versículo aquí, poniendo el énfasis en el 24, aquí porque aquí mirad cómo oís, mirad porque de esa manera de uno va a percibir, aquí, porque aquí hay dos cosas, ¿no? Está la ley de la fe, ¿ya? Y de la percepción. De qué manera voy a percepcionar algo, ¿cierto? Y lo voy a hacer porque uno cuando uno mira y evalúa algo, uno lo va a hacer con la información, la razón lo va a hacer con la información que está grabada en su corazón. Y puede ser para la distorsión o puede ser para una percepción hacia la santidad. Y por eso uno debe de cuidarse en esto. Y cuando hablamos de hacer buenos análisis, ¿ya? Para que haya un buen desarrollo racional, entonces uno debe de estar familiarizado con la verdad, ¿ya? Porque si usted tiene poca verdad o obedecemos a lo que los pastores dicen, entonces estamos fritos. ¿Sabe? Estamos jodidos en ese aspecto, porque si el pastor está equivocado, nos llevará a todos al abismo, nos llevará a todos a la muerte. Si el pastor está distorsionado, estamos fritos. Ahí vamos todos juntos aquí al abismo. Y por eso uno tiene que estar familiarizado con
con la verdad de Dios. Y si bien hay una ley que dice obedeced a vuestros pastores, sí, pero uno tiene que asegurarse que los pastores estén bien instruidos también en la ley. Pero ¿sabes? Si los pastores no lo están, ahí queda. Una obra que se va a hacer inútil a través de los años, aunque permanezcamos toda la vida ahí. Aquí vamos a ir a la siguiente escritura. Aquí en Marcos 9, versículo 42. Marcos 9, versículo 42 dice: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. ¿Sabe? Porque eso va a ser mucho más cuerdo, ¿verdad? Que la persona haga. Pero aquí dice lo siguiente. Hagamos, como siempre, el análisis. Cualquiera que haga de tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí. Ya hemos visto quiénes son los pequeñitos, ¿verdad? Que son gente que están en el segmento de la indefensión. Están en esa realidad, pues, que es una de las realidades más bajas que hay. Aquí personas que no pueden valerse por sí mismas, personas que no pueden aquí desenvolverse dentro de la sociedad, por diferentes, hay cientos de causas por las cuales la persona puede no hacerlo. Pero dice cualquiera que haga tropezar. Aquí el tropiezo sabemos que es alguien que se aprovecha de la condición de la persona, alguien que saca ahí partido en eso de diferentes maneras. Ya sabemos el abuso, ¿ya? También está ahí el abuso, que se aprovechan de la condición en la que está la persona, ¿ya? En cuanto psiquiatras, ¿cierto? En cuanto a lugares donde hay enfermos aquí en psiquiatría, ¿ya? Y todos los cuidadores y todo, muchas personas se aprovechan de ello. Relatos antiguos hemos visto donde sucedían todas estas cosas, ¿ya? A través de todos los tiempos. Eso ha sucedido, ¿verdad? Lugares donde se cuidan niños también hay abusos, ¿ya? Sabemos que eso es muy recurrente en estas sociedades en las cuales vivimos. Esto ocurre en todo el mundo. Y se aprovechan del poder que tiene la persona entonces para poder... pero aquí Dios dice, miren, lo más cuerdo que podría hacer la persona, ¿cierto?, que abusa de personas que están en la indefensión, que se ate una piedra aquí y se vaya al fondo del mar, porque Dios dice aquí que Él, cualquiera que le hace eso a los indefensos, entonces tendrá que vérselas con Él. Él es el que finalmente va a enfrentarse a esas personas. Y aquí, ¿sabe? Aquí hay una advertencia por ahí, dice, ¿sabe? Cosa seria es caer en las manos del Creador. Aquí porque Dios no tendrá misericordia con esas personas. Así que uno debe tener aquí un sumo respeto por personas que no pueden valerse y que están ahí, en esa condición, obedeciendo a una realidad aquí en la que están, realidad creada por Dios. Por tanto, ahí uno tiene que ser muy respetuoso, por eso son importantes los valores, porque los valores frenan cualquiera conducta, ¿ya? Que vaya contra la vida de uno mismo, porque la verdad es eso, la verdad en contra
de lo que es el plan de Dios. Aquí en Marcos capítulo 10, Marcos 10, no sé por qué miro para allá, pero aquí en Marcos 10, vamos a ir allá a la Biblia. Marcos capítulo 10. Versículo 41. Aquí dice, cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra, del 41 en adelante, hasta el 45, tengo anotado aquí. Dice, cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolo, les dijo, sabéis, acuérdense que habían pedido aquí quién se iba a sentar al lado izquierdo y al lado derecho. Aquí lo podemos leer. Acuérdense que dice, ellos le dijeron, en el versículo 37, dice, ellos le dijeron, concédenos en tu gloria que nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo, ¿no sabéis lo que pedís? Dice, ¿podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado? Aquí dice, y ellos dijeron, podemos. Y Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo viviréis, porque pasaremos el mismo proceso que nuestro Señor Jesús. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Aquí uno no puede atribuirse puestos, o uno no puede atribuirse en qué condiciones o cuál es el premio que Dios le va a dar al final. Aquí uno no puede correr tras la zanahoria. No, uno tiene aquí que preocuparse primero de llegar al final. Y porque el camino es, pero uno no puede estar con la mirada puesta, ¿cierto?, en el premio, y que esa sea la motivación que a uno lo lleva. No, ¿sabe? Aquí hay mucho trabajo que hacer, y es mejor que uno se preocupe de esto, pero no puede uno, y esto es lo que le dice nuestro Señor Jesús aquí. Y nuestro Señor Jesús les dijo, llamándolos, les dijo, por eso dice, cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Dice, les dijo, ¿sabéis lo que les dijo aquí una parábola? Dice, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ella, y sus grandes ejercen sobre ella potestad. Algo que los que están en la autoridad aquí disponen aquí de las grandes arcas fiscales y hacen lo que quieren. Ya lo hemos visto, ¿verdad? Aquí esto es como si fueran noticias actuales, ¿verdad? Dice, pero no será así entre vosotros. ¿Ve? Aquí el planteamiento, ¿cierto?, de la verdad de Dios es totalmente contrapuesto, ¿ya?, a cómo el mundo funciona. Dice, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Ya? Y aquí es importante este principio, porque dice, y el que de vosotros, quien quiera ser el primero, será vuestro siervo. Y aquí el versículo 45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que Dios dio el ejemplo
aquí nuestro Señor Jesús. Pero aquí vamos primero a analizar aquí el versículo 43 dice, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Por qué? Nuevamente, ¿por qué esto tiene que ser así? ¿Por qué quiere ser así? Porque el que sirve, en este sentido, ¿ya? El que sirve es el que recibe el beneficio más que, perdón, el que da, ¿cierto? Es el que recibe un beneficio mayor que el que recibe. ¿Ya? El que recibe, bueno, recibe y no le pasa nada a la persona, ¿cierto? La persona no tuvo que hacer ningún esfuerzo, pero el que da, ¿cierto? Aquí la persona, para poder dar de sí mismo, tiene que haber todo un proceso de crecimiento. Por eso Dios decía, más bienaventurado es dar que recibir. Porque por eso uno es rico recibir, ¿verdad? Pero dar es mayor todavía. ¿Ya? Dar es mucho mayor. Y aquí, porque para que uno llegue a dar, tiene que haber todo un desarrollo. Uno tiene que salir de la condición del centralismo en la que está. ¿Ya? Tiene que salir de su centralismo, a mirar las necesidades de los demás. Y eso le va a permitir entonces un desarrollo racional, porque la razón tiene que crecer, ¿ya? En dominio, tiene que crecer aquí en el análisis, en el cuestionamiento, tiene que saber discernir, tiene que saber familiarizarse con todas las escrituras, tiene que tener vocabulario, tiene que tener aquí educación, tiene que haber mucha educación, tiene que estar comprometida con sus valores, tiene que estar comprometida con Dios, tiene que entender, ¿ya? Tiene que haber mucho entendimiento al respecto. Por lo tanto, aquí, y eso se consigue aquí, como dice, el que quiera ser grande entre vosotros tiene que ser vuestro servidor, porque ahí, a través de ese camino, entonces uno puede llegar a ser alguien en el reino de Dios. ¿Ve? Porque aquí el reino de Dios no consiste en recibir, recibir, recibir. No. Hay que pasar primero este proceso de desarrollo. Hay que pasar este proceso de desarrollo. Y la persona ahí entonces tiene que crecer la razón. Y para eso están las necesidades de los demás. ¿Ve? Dios llenó este mundo de problemas para que entonces pudiéramos aquí dar de nosotros mismos a quienes más necesitan. ¿Ya? Quienes más necesitan. Por eso uno tiene que saber discernir. Y dice, y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. ¿Ven? Estoy a disposición, como se dice aquí, para entonces servir a las necesidades de nuestro entorno, de nuestro prójimo. Bien, ahí entonces vamos a ir a la siguiente escritura. Ese principio es muy importante entenderlo porque a veces uno cree que uno es el que está dando y la verdad es que uno está recibiendo. Y por eso la ley lo dice, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Por qué? Porque cuando uno está dando, es más lo que está recibiendo. Y tiene que ver con el fuero interno. Todo el mensaje al fuero interno. Todo, Dios toma todo lo literal y lo existencial y lo lleva al fuero interno, para que podamos entonces entenderlo. Aquí vamos a ver aquí en Marcos 12. ¿Ya? Marcos. La verdad es que parece que tengo esa... Pero bueno, aquí en Marcos 12, versículo 29 al 31.
Marcos 12. Versículo 29. Dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Ya? Y leámoslo primero todas las escrituras. Dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el 31 dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Aquí es muy importante estas escrituras. Aquí el primer mandamiento. Aquí Dios dice, acuérdense que la palabra mandamiento equivale a ley, ¿ya? Porque es un mandato de Dios. De ahí viene la palabra mandamiento, ¿ya? Es un mandato. Es un mandato que quiere decir es alguien que manda. Es alguien que manda aquí. Dice, el primer mandamiento de todo esto es, oye. ¿Ve? Aquí, oye. No es que Dios esté tuteando aquí al pueblo de Israel, ¿verdad? No es que le esté diciendo, oye, escucha bien. No, oye. ¿Ya? Aquí, oye, la ley de la fe. Primero, la ley de la fe. Dice, oye, Israel, luego dice, ve, por eso también puestas las comas aquí, ¿ya? Porque tiene que haber una pausa, ahí, oye de oír, ¿ya? No es oye de persona, aquí, ¿ya? O de objeto, sino que es de oír. Dice, oye Israel, dice, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Porque acuérdense que tenía que ir contra la idolatría. Aquí tiene que decirle, miren, el Señor es solamente uno. Aquí. ¿Ya? Acuérdense, Dios el Padre, Dios el Hijo. Los dos son dioses. ¿Ya? Y Jesucristo decía, quien ha visto al Padre, me ha visto a mí. Perdón, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que, y los dos son uno aquí. Está esa dualidad ahí en ellos. Dice, el Señor uno es, dice, y ve, lo primero es, aquí ve, lo primero, si uno quiere amar a Dios con todo el corazón, primero la ley de la fe. ¿Ve? Oye. ¿Ya? Aquí tienes que oír Israel. ¿Ya? Y hablando Israel espiritual, acuérdense que este mensaje no iba directamente al pueblo de Israel, aquí iba a todo el mundo, a los gentiles, a todos los gentiles iba el Evangelio. Dice, el Señor uno es. ¿Ya? Así que ¿a quién hay que escuchar? Entonces hay que escuchar a Dios, lo que Él dice. Dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Ven? Aquí, con todo tu corazón. ¿Ven? Tiene que haber aquí una entrega entera. La persona entera, tiene que haber esa integridad de la persona. Y amarás al Señor tu Dios, dice, con todo tu corazón, ya, con toda tu alma, aquí, que es con toda tu vida, ya, y con toda tu mente, ¿ve? Aquí, con la razón, y con toda la mente, ¿ya? Hablando con todo el desarrollo, ¿ya? Puede ser la parte consciente, tiene que haber todo un desarrollo pleno, íntegro de la persona. Y dice con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Aquí con todo tiene que darle a la persona
Este es el principal mandamiento. ¿Ve? Este es el principal mandamiento. Se trabaja en el fuero interno, ¿ve? A través de la ley de la fe. Está clarísimo lo que Jesús le responde aquí. Y dice aquí el versículo 31, y el segundo es semejante. ¿Ya? El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué significa esto? Trabajarás con tu prójimo. Y todo esto, para que haya un desarrollo pleno, tiene que ser trabajado con personas. ¿Ya? Y con las personas que nos rodean, y más allá de todo lo que conozcamos, en el trabajo, en el colegio, la familia, aquí los parientes, y todo. Todos son parte del escenario en donde uno va a trabajar, ¿ya? En donde uno va a trabajar. Dice, no hay otro mandamiento mayor que estos. No hay otro mandamiento mayor que esto. Ahí está todo, todo. La ley de la fe, el fuero interno, los escenarios. Ahí está todo para trabajar. ¿Ve? No tiene uno que viajar allá a Jerusalén, a conocer las ruinas, a saber por dónde anduvo Jesucristo. Eso es vano, eso no sirve de nada. ¿Sabe? Es un gastadero de plata y una forma, la peor forma de derrochar. ¿Sabe? Y ante Dios eso no es correcto, porque Dios no está allá. Dios no está diciendo, bueno, por aquí anduve yo, así que mira, si tú pisas por el mismo lugar donde yo pisé, serás santo ante mí. Este es el trabajo. En cualquier parte de la tierra donde uno se encuentre, estará Dios trabajando con uno. Aquí uno debe ser cuidadoso, respetuoso, aquí con todo lo que son. Por eso dice, no hay otro mandamiento mayor que esto. No hay otro mandamiento. La persona puede estar en la Antártida, allá. Puede estar lejísimo en los lugares inhóspitos, pero allá uno puede también hacer la obra de Dios. Así que no tiene uno que viajar grandes distancias para poder encontrar a Dios. No es eso. ¿Ya? No es eso, ni tampoco creer que si uno quiere hablar con Dios, tiene que ir a la iglesia. Tiene que ir a la iglesia. No estoy diciendo que la persona no deba ir, no, pero debemos de entender lo que es el Evangelio, que uno puede estar conectado con Dios las 24/7, como se dice ahora, 24 horas durante los 7 días de la semana. Así que ahí vamos a dejar esto. Entonces vamos a seguir con este mismo tema, porque aquí todavía hay mucho que sacar de ahí, así que lo vamos a ver entonces esto en el próximo video.